hermano. Jesús, 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 Jesús. Nó bảo anh đi chạy mấy nào bảo bảo hai nhưng mà nó có sợ ra bán đâu rồi nó sợ nó ra bán sẽ có mấy bán ya đấy nhá ý ra béo Jesús.
acción de gracias. Saludamos a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, Señor de las Palmas. A nuestra Virgen María Santísima en sus advocaciones de Rosa Mística, Virgen del Rosario, Medalla Milagrosa. A nuestros santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. A los santos San Antonio Abad, San José, San Benito Abad. Por los proyectos de Gustavo Sebastián, por los trabajos de Iván Jeremías y Diego, por un juicio legal, por la salud física y espiritual de Harold, Diana, Amin, Natalia, Marité, Denia, Mateo Sebastián, Erika, Estela, Héctor, Adriana Elizabeth, Alcides, María Virginia, Castorina, Máxima, Sergio Francisco, Francisco Raúl, Iván, José, Claudia Concepción, Sergio Francisco, Ángela, Florencia, Elías, Fidelina, Elena, Oscar, Marta, Rosa Baudelia, Jacinta, María Justina, Julián, Santiago Josué, Justina, por la cirugía de Rosalina, por las familias Márquez Duarte, Rodríguez Márquez, Pérez Brites, Gómez Brites, López Fernández, Cañete González, Aguilar Cañete, Cabrera Páez, Leguizamón Gauto, Duarte Silva, Pereira, Fernández Valbuena, por el descanso eterno de Antonia, Bernardo, Toribia, Francisca, Guillermina, Polinicio, Alejandro, Reina, César, Gio, Felicia, Liz, Wenceslao, Cristian Ariel, Viviana, Lucila, Alejandro, Carmen, Wilson Javier, Crispina, Benito, Felipa, Carlos Antonio, Aurora, Toribio, Juan Pablo, Ascensión, Luciano, Tomás, Ramona, Luciano Atilio, César, José Domingo, Silvia, Roberto, Mirta, Marco Agustín, Valentina, Epifanía, Florencia, Telésforo, Lázaro, Emilio, Fermina, Eduarda, Agustina, Ernesto, Aurora Beatriz, Ubella, Juan Agripín, Leónido, Claudia, Abdón, Enriqueta, Aníbal, Eloísa, Apolonia, Felipe Santiago, Raimunda, Daniel, Armindo, Eduardo, por los angelitos, Ana Receda, Francisco Javier, y por todas las almas del purgatorio. Hermanos, nos reunimos este jueves de la quinta semana de Cuaresma, avanzando en nuestro camino hacia la Pascua del Señor y celebrando también el octavo día de nuestro novenario. Hoy reflexionamos sobre el tema comprometerse en la vida comunitaria bajo el lema
Está bien, servidor bueno y fiel. El Señor nos llama a vivir una fe activa, comprometida con los demás, siendo servidores fieles en nuestra comunidad. Dispongámonos con el corazón abierto para participar con la fe en esta Eucaristía. Nos ponemos de pie. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes necesitan, por quienes no comprenden. Es un amigo, que Cristo es un amigo, amigo de verdad. Busquemos en nosotros a Cristo redimido, pongamos esperanza, cariño y humildad. Fuerza, amemos al que sufre. Amemos al que sufre. Amemos al que llora. Amemos al que llora. Por quien es Cristo vela. Por quien es Cristo vela. Hasta la eternidad. ¡Viva el Señor de las Palmas! ¡Viva nuestra comunidad de la Virgen del Rosario! Fuerte aplauso entonces para ustedes que pertenecen a esta parroquia de Virgen del Rosario, la Capilla Señor de las Palmas. ¿Cómo se llama aquí el barrio? ¿Va a ser la de barrio? Dame igual la vende barrio. A la cuenta. ¿Cómo digo eso? Bueno, y aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí es San Lorenzo, Gaviatán, San Lorenzo, bueno, muy bien. Barrio Anaí. Bueno, ¿saben por qué les pregunto? Porque ahora más de 400.000 personas en todo el Paraguay han interesado. Así que peña va a poner que se, pese acá que la venden ahí, venden por ajá. Más de 400.000 personas en todo el Paraguay. Lorenzo. Estamos en el barrio Anaí, en la Capilla Señor de las Palmas, de la Parroquia Virgen del Rosario. Y un fuerte aplauso para todos ustedes entonces. Bueno, qué lindo es encontrarnos como comunidad. Entero de Teapecha, ñande Aroriga lleva, porque ñande Yara, ñande no y ya estamos por llegar a esta gran fiesta que ustedes tienen y toda la vida cristiana en que le vamos a recibir a Jesús, nada más y nada menos que como Mesías. Así que ustedes tienen una misión demasiado grande, porque la Pembojera, la Pende Comunidad, la Señor de las Palmas, ustedes están haciendo lo que hizo Pedro. Imagínense, cuando Jesús le preguntó ahí a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Naengo ponando? Va a ir la gente, Berubi. Uno de los profetas, uno que resucitó. A ver, yo, y ahí Pedro responde en nombre de todos nosotros: tú eres el Mesías. Apean ojina la Señor de las Palmas. Ya tengo que pegar el año Bocachá, La Palma, Pindo, Caraí, etcétera, el domingo Ramos, porque decimos, de Llana, diga tu heroico. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. Transmitiana a toda la comunidad cristiana: Señor, te recibimos y eres nuestro único Salvador, eres nuestro Mesías. Bueno, vamos a comenzar entonces
Y vamos a rezar bien y con fuerza porque estamos en todo el Paraguay. Y después la gente siempre me manda mensajes. Y creen que te ve comunidad y algunos. Otro rato y caigo te vi con la comunidad. Ani que la pecha de gente digo, a ver, lleva. Así que vamos a comenzar con entusiasmo nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y como siempre al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos es arrepentirnos de nuestros pecados. La ikatumía y entonces ikatu oñesun ayepa ñañesu taco curusun en ondepe. Vamos a pedirle, vengan los chicos también, a peñaña su paiteta. Vamos, un momentito de silencio. Y vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, durante todo este tiempo de Cuaresma, cuando la última semana de Yajasá, o peñañe, pues no me la de Semana Santa, y de Yara. Están baña o me de ir por nada, ya por nada, a peñan de rape. O peñan de bombarete, ayer recibe perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras desidias. Esta vez en año de que y peñan de yara pues cueri. Esta vez en año botabúa lleva como cristianos. Esta vez en la la misa javes, esta vez entonces en año confesai. En fin, estamos ahí la año de error, año de debilidad. Pero peñan de yara o mañana. Peña de ñea, peña de corazón, y en la medida en que ñaña arrepentía, entonces el Señor me llega de oportunidad. Ñamoñe pues no llega a esa peña de la pe. Hacemos un momento de silencio, o pilla pura gente, ñon día ya llega a perdón. Y humildes y penitentes, vamos a cantar. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Y esta misa, queridos hermanos, también recordamos, como les dije, como hay mucha gente que nos están acompañando de todo el Paraguay. Sean que te tengo a Yuhan Wajeina, a me tenéis responso de Incaraí o Mano Acueco, a Oño Tuna Moitéjico y Valentín González. Y yo le prometí mi oración. Así que para que el Señor, a este señor Valentín González, ya le tenga en su gloria, y sobre todo a la viuda, a la señora y los hijos y los nietos que estaban ahí. Entonces, hoy, ahora acabo de hacerle el responso. Por Osvaldo Salinas y Basilio Brites, con allá un poquitito tiempo atrás, pero piden oraciones también en el aniversario de su fallecimiento, y especialmente por la salud de Osvalda y Florentina. Así es que, queridos hermanos, ahora hacemos nuestra oración colecta del día de hoy. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia, para que limpios de pecado
perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a permanecer fieles a la alianza con el Señor y a vivir unidos como comunidad. Escuchemos con atención y dejemos que su mensaje fortalezca nuestro compromiso de servir con amor. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna. Y así, yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después, Dios dijo a Abraham: Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus postentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijo de Jacob, su elegido. Él es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. Palabra que tiene vida, es tu palabra.
eso quiero cantar tu mensaje de amor. Por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Por eso quiero cantar tu mensaje de amor. Por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí que estamos seguros de que estás loco, endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirarle a Jesús y apedrearlo, pero él se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva el Señor de las Palmas. Viva nuestra comunidad. Viva. Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Bueno, ya va pues misa pues aiteña ñemongue también sobre este día tan importante que nos reúne en nuestro camino de la fiesta patronal. Alleva. Señor de las Palmas, en realidad Señor de las Palmas. El Kyrios, de ahí viene la palabra Señor, o el Adonai en hebreo, que quiere decir también Señor, que quiere decir nuestro dueño. O sea, todo está unido, solamente que ñande y cuándo, solamente que son en idiomas diferentes, así de sencillo, ¿entiendes? Bueno, pero es importante que sepamos, porque ñandela ya enojina la Señor de las Palmas, ñandella es ina peala ñande yara. Aupeare con ñandela ya bueno sapucaita con domingo y nada peala ñande fiesta patronal, pero no es solamente la fiesta patronal de ustedes que llevan, y les felicito porque Iponá la Penderera Perecoa ave como comunidad, la Terapia como capilla lleva Señor de las Palmas, porque en realidad es el Señor de ¿quién? De todo cristiano, Señor de todo cristiano, es decir, de todos nosotros. Ñande como árabe cueri la yaja, opere con la ñande yaro por andú, ¿quién dice la gente? Y nada lleva. Ope ñande que tú ya calculáis, ñande co anga, nuestro mundo actual. Entonces, Yeikwa mi jangua lleva, va eva y la gente peruvi, va en la oía sobre Jesús, va él oye, va él calcular a la gente con respecto a Jesús. Y después, por eso le dije hace rato, gracias. Entonces, como les dije hace rato, cuando le pregunta después, porque uno de los profetas, uno de los grandes que apareció por ahí, a pesar. Pero después Jesús nos pregunta a nosotros, a los discípulos, a Pedro o se porque Pedro significa comunidad, piedra, roca. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tiene que ser esa piedra, ese fundamento sobre la que Dios quiere edificar tu familia, tu casa, tu trabajo, tu vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar. ¿Verdad? La vida cristiana. Eso quiere decir piedra, Pedro. Pedro nos representa a nosotros. Tú eres el Mesías. Ya repetí, tú eres el Mesías. Es decir,
Cuando nosotros decimos Él es el Señor de la palma o de las palmas, nosotros cuando agitamos el pindo caraíco domingo y yapota gina beisa, es porque verdaderamente nosotros decimos, Señor, tú eres el dueño de nuestra vida. San Juan también utiliza esa frase, ¿verdad? Cuando Jesús se presenta, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que tendrá vida. Y el mundo y paiva, ese veo ya uta la jugué, ese ve ya voy uta la jugué, ese ve ya uta la joque, eso es imposible, algo está lento. Sin embargo, el Señor está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, quiere decir justamente aferrarnos, vivir, hacer que la vida de Dios haga parte de nuestra propia vida. ¿Qué dice? Ñandé, por ejemplo, ñandé con yacarú todo el día, lleva ña desayuna, yacarú, ña cena. Y entonces todo lo que nosotros comemos, después todo nuestro organismo va digiriendo y se convierte en energía. Y después se convierte en nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros vamos comiendo y nos vamos alimentando. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, entonces es el que va a tener vida eterna. Vida eterna. Es decir, nosotros vamos a vivir y vamos a movernos de acuerdo a lo que el Señor nos regala. El embarete espiritual en la vida cristiana. Y entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos eso, cuando llegamos, el Señor de las Palmas que entra en este domingo glorioso a Jerusalén, es porque nosotros entonces entendimos y entendemos que Él es nuestro Mesías. Y decir la palabra Mesías en hebreo, esa es una palabra hebrea, de ya traducir directamente al castellano, añambojera peya y Mesías ya ñande. Pero gran cosa de ir ñande es inapea la Mesías. Mesías quiere decir, queridos amigos, peñan de yara o moiva cue peñan de pope y catos anguacha ñan de pusino, es decir, para poder salvarnos. A salvación salutis upea dice entonces y catos anguacha la ñan de aror ya y copona anguacha ñan de apite venda y poria na la imboriajua ñan de apite venda y poria la jovapucua la ñan de apite venda y poria la oiko asea. Eso es lo que justamente nos muestra, queridos amigos, el Evangelio y la palabra del Señor. Entonces durante todo este tiempo para saber qué camino tenemos que hacer. En estos días, por eso 5 semanas tuvimos hasta ahora, para llegar ahora a decir, este es el Señor de las Palmas, es decir, este es nuestro Mesías. A este le vamos a aclamar como nuestro Salvador. Porque ñande yarane ñande nigatui yaha momburu ñande yarane ñande nañanguajemo hay a la felicidad, queridos hermanos. Opeare con la ñande muchas veces la ñande netame la ñande boriahu ñande chapi la ñande escuela o miajo apa vivire dai pori trabajo dai pori pean dai pori amo hamba ere be hace yo que fuera ha está veo ya explotar ña puana pe va ahora vemos a ver al centro pemba apo va ahora vemos ande va ahora vemos las 3, las 4, ya, ahora es las 7, y muchas otras cosas, o faltan de infraestructura, pero ¿por qué? No es porque no hay por plata, sino que porque estamos ahí la bandido, ya de mondapá. Entonces vengo para enseñar de la ña aclamata, ya esta gente aquí, viene Jesús, que esto, que aquello. Quiere decir que no entendéis la mensaje del Evangelio, porque el Señor dice, si me van a aclamar verdaderamente ustedes como Señor de su vida, entonces tienen que vivir de acuerdo a lo que yo les enseño en la vida del Evangelio. Así es que, queridos hermanos, todas estas 5 semanas ya veré con la iglesia como pedagogía, hoy sacañan de me catuja iñande, vea la pena apenas yo que fuera iñande yara. Primera semana la primera semana, ese primer domingo nos habló ya de las tentaciones. Peña tende que a peñangare coque, porque pea cato este berecota. Poder, plata y placer, las 3 cosas, siempre, pea las 3 cosas. Ya berecoa, la poder ñamandase,
plata pues querí yaiko, a la plata ya es cono ya de esa y pama de todo, entonces ya de esa ya llegó a la plata, a ver, placer, con la plata, con la poder, entonces con el farrea, pedimos la plata porque la gente va, entonces ella, la iburo, entonces ella. Y esa es una gran tentación, y esa es una gran tentación en la que nosotros estamos cayendo como país, como familia, como pensamiento. Muchas veces con la juventud, algunas veces, va el oye por ser apeante, o sea, es la plata mía, no va a poner una molle, y con subirla, ahí po, nepo baby cuera o misa guay, lleva a pe, cero. Pero a esta hay plata, entonces, y corrupto, michin, ema hoy, entonces, se dan cuenta, esa es la gran tentación que todos podemos tener. Si justamente no llegamos, vamos a ver si llegamos a este domingo, en donde vamos a clamar y vamos a decir, Señor, ahora entiendo, de la yerurea se gina la ella lleva yepitazón a entender a la yerurea se para hacer un camino de salvación, un camino de felicidad, un camino de entrega y un camino de verdad. A operar entonces, segunda semana, ¿se acuerdan? El domingo fue el de la transfiguración. ¿Por qué? Y porque nos llamó y nos dijo, bueno, la revencejan, todas las tentaciones, entonces dale será. Deña transfigurana. Se dan cuenta que es como hacer primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Rejuan algo por orden, pues. A veces la iglesia nos va enseñando, mi hijo, tenés que transfigurarte, tenés que transformarte, tenés que cambiar, dice de Moisés y Elías, dicen los mandamientos. Ya tengo los mandamientos. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el quinto mandamiento? El séptimo, el octavo, noveno, décimo. Esa, y la mandamiento ¿verdad? Bueno, usted calcula a mí. Primer mandamiento de la ley de Dios. Menos más ya igual que tenemos que amar a Dios de toda la... Segundo mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. Apejoba la misa javeina, santificar la fiesta. Algunos ya se saben, cuando hoy va la ni domingo. ¿Cuándo hoy la misa javeina? Cuarto mandamiento. Que veas, estado dije Saraya y sí. Chico, alguna vez, una vez, 80 años, digo, ¿qué tal va señor? Ese año y teo y la jugaba. Se no y cala y vecina, se no. ¿Qué tal señora? Hace la comunión y confesar. Vea cuando yo ando, voy donde me voy señora. 10 se me voy. 10. Jamás digo ya que responde, a veces vecino cuera. Jamás digo en los 10 anda y cuello, pero ¿qué será mi padre? Jamás digo en la honrada padre y madre. Esa es papá y jamás digo ella por la digo jamás, pensé la niño y te, va esa madre de mongaru. Hace vecino cuera con algo y bueno y te digo, y bueno y te digo, bueno ya la te mío un plato a mí todos los días. A los 10 voy, anda y cuello voy. ¿Se dan cuenta? Honrar padre y madre, atención. Bueno, a Peisaña continúa acá uno de los mandamientos de Dios. Hoy vete y ahí va ahí, no robarás y ahí vete, allá. Y vio Peisa. Y hace vea lo mitad, vos desaparece más. Coña nene, también hace pe mandamiento, vea lo mitad a monte más hoy. Se mandó hace mitad nos habemos pon hasta ver la pendepo. Y más pende misión. Más o menos de cuál hace edad. Más o menos con 60 años ya me voy a mirar ya después. A ver, 60 años ya voy a bueno, ñandela ñande corazón me meñan de allá. Bueno, entonces, vio pe jugar yepea con la casita robada. Esa casita robada. Pero algunos aprende por ahí de ir a mondaja. Realmente coña nene también hace esta oye jugar con la casita robada. A peareco hagan nambreo y la oñe mondalaya coña neneta. País robado van a gerar. La gera veima hoy la casita robada. Así es que, queridos hermanos, tenemos que entender que si vamos a clamar, por eso que es importante, ustedes aquí, queridos hermanos, tienen una misión muy importante como comunidad, como capilla, de hacer entender a la iglesia, a la comunidad, que seguir a Jesús y aclamarlo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, es el que nos tiene que ayudar a transformarnos, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Apea Elías coge y se peña muy ya peña ne tu ume. Upea y seina naña cote en guasuila oye ende siempre oye amba e para la japona. Va erupea. Porque ya re coma pendeñe ame llevaré cuama. Ave hoy quema ne acame.
Nañeco tengo la caco sana ya ande. Mi hijo, andate que la misa. Mi hijo, ella porque vea. Etcétera, etcétera. No. Upeaco dice la Elías el profeta. Quiere decir que nosotros hacemos parte de nuestra existencia y de nuestra propia vida el compromiso real. ¿La pensa? Estamos en vamos a de las 5 semanas porque si no ya de poco etereita porque quiero entrar en lo esencial y lo fundamental. Porque hoy estas dos lecturas, la primera es una de las lecturas más lindas que nosotros encontramos porque ya de Yara Ave. Estamos en el capítulo 17 del libro del Génesis. Y aquí hay un personaje que hasta ese momento, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 17, se llama Abraham. ¿Va a exagerar? Abraham. Porque recién aquí en el capítulo 17 se llama Abraham. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Ab en hebreo quiere decir papá. Ab. Abí, mi padre, mi papito. Am quiere decir pueblo. Ab-am, papá de los pueblos, papá de las naciones. Testimonio, ejemplo para toda la gente, dice la Ab-am, Abraham. Entonces, queridos hermanos, aquí Dios le dice, con ahí en denderera moabeima la Abraham. Con ahí en denderera ta Abraham. ¿Por qué? Porque vos tenés que ser ejemplo para la gente. De la arúgina ya es de la arúgina. Porque sos el modelo para la gente. Sos el modelo en tu testimonio, el modelo en tu vida, en los elementos principales de tu vida, de tu moral, de tu entrega, de tu generosidad. Que es el ejemplo, queridos hermanos. Pero no termina ahí, queridos hermanos, porque es interesante. Porque aquí dice que Abraham en ese momento, cuando le llama a Dios, él tenía, y esto es interesante, ¿verdad? Porque dice que tenía 99 años, 99 años. Ese es un número simbólico, ciertamente. 9, 3 por 3, 9. 3 por 3. Tengo una película, la matemática se ve, lleva, bueno. Entonces, ustedes y sejina, queridos hermanos, que es la plenitud, ¿entienden? La plenitud de la vida. Y por lo tanto, es aquí cuando Él es pleno, cuando nosotros estamos en la plenitud de nuestra vida, es ahí cuando nosotros, qué bueno que es. Hey, Rubén Rodríguez, qué bueno. Hey, cuando estamos en la plenitud es que nosotros podemos generar vida. ¿Qué podemos hacer? Generar vida. Ahí se la generar vida. Dice que cuando nosotros hacemos un camino catequético personal, madura en nuestra vida cristiana, en el momento en que nosotros maduramos en la vida cristiana, la ñandena ñanguajeno a la madurez como cristiano, queridos hermanos, nunca daña generamos, hay ninguna vida, nunca. Entonces, a la famoso estéril, ¿entienden? La Biblia también utiliza mucho la esterilidad, porque esterilidad quiere decir que no da fruto. Sin embargo, Abraham, después de haber caminado en su fe, y hoy este día lleva, ha caminado en su fe. Su esposa, Sara, hasta ese momento era Sarai, y la Sarai, sino que desde ahora vas a ser Sara, porque Sara significa princesa, y princesa quiere decir, queridos hermanos, llegar también a la plenitud de la vida. Entonces, desde ahora estéril, sino que vas a concebir del propio seno tuyo al hijo que le vas a dar a Abraham, al papá de los pueblos. Y ahí después nos decía, y de tu descendencia, miren, queridos hermanos, porque peago el sentido espiritual de tu descendencia. Va el añande ya aquí, como mundo a pear y coñan de comunidad, coñan de barrio, ñande roga pupen, va el añande ya tena ya tajina, ñandera pichacuera venguana.
va el ayayata para nuestra comunidad. En primer lugar, ñamañamía lleva ñande hoy, va el añande. Ya huerecoa como herencia, oñeme eva, escue ñande, peñande, su ñande, ru, ñande, abuelo, ñande, abuela, rupidea lleva. Ñande ya huerecoa. Yo le dije recién, y me acuerdo todavía, el señor, ¿verdad? Valentín era, ¿verdad? Y me impresionó. Una familia así, con los hijos, la hija, la viuda ahí. Los nietos, eso me impresionó también, ¿verdad? También estaban dos de sus hermanos. Y este señor que se despide, porque falleció, ¿verdad? Pero yo siempre acostumbro y les digo a la gente, bueno, pemombe humise, va eisa va cocaray Valentín, pemombe huye, pellece, porque peguri ve. Oye, pues oye, y de las cosas lindas que uno escucha, porque veáis la verdadera resurrección, sé yo que fuera. Upeáis inala opuita peña ni ame, opuita ñandere cobepe, japea la ñandeja opille yapota. Por ejemplo, mi mamá murió en el año 2000, 26 años, ¿eh? Pero sin embargo, queridos hermanos, es como si fuese que estuviese a mi lado. ¿Por qué? Y porque justamente Nandere Saraila, de Sunembo Eva Cue, Penderunembo Eva Cue, de Nandere Saraili, Oinen Die, Penapuitume, Pendere Coepe. Así que, queridos hermanos, hoy estamos llamados por Dios a preparar bien este último día, estos últimos días, para poder aclamar y después al final, aníguen a la yayude, la ya celebración al año de fiesta patronal y en todo el mundo, porque todo el cristianismo vamos a aclamar a Jesús como nuestro único Mesías, como nuestro Salvador. Pero será que ñan majeta aben ya le cota la pindo caray entero etea, ha peisa ñamo kushu bendecir que se pea na ñan entendí va para la yaya página. Upebe coñan de la yaya página señan de yara ambo urra, porque endere yu ape handela se pusino página. De la remea se pepua cabeza y cotemea para hacer un camino de santidad, para hacer un camino de cristiano auténtico. Pega con la yaya. Así que estamos preparando y tenemos que ser como Abraham, padre de pueblos, padre de tu familia, padre de tu comunidad, padre de tu barrio. ¿Por qué? Y porque estás comprometido. Daje cuña neñe ereía, daje cuya pareía las cosas, ñañe compromete en serio. Ñamo punene veñan de familia, ñamo punene veñan de comunidad. Apesa matemática tú entonces apela ya esa herencia verdadera, porque esa es la herencia verdadera, queridos hermanos, que podemos dejar a los que vienen después de nosotros. Así que vamos a pedir en esta misa, y Tereila me la se invita a Güere justamente en esta fiesta que para mí es muy importante celebrar con ustedes, porque yo también quiero hacer el mismo camino, porque yo también tengo que descubrir y tengo que decir, bueno, como sacerdote, país cabaña, batecoba, de varilla pógina sea ande como país, como sacerdote, porque ande como país a sacerdote le ya pongan al mismo camino y que tu janguay sea o pei sea y como país ayuda bendito el que viene en el nombre del Señor a la vida de un sacerdote, a la vida de un ministro. ¿Debe con de familia? Bueno, vayan de hereta entonces, vayan de hereta de ver. Entonces, bendito el que viene en la vida de quién? De un papá de familia, ¿entienden? Ande señora vayan entonces a Jesús vayan bendito el que viene en nombre de Jesús. De una mamá. Y vos, niña, ¿qué vas a decir? Bendito que viene en nombre de una hija. A la cuenta. Me oye guapana. Ñanteco entonces la ñambo urra tajina peña de yara. Ñatante a mí batecoba. Pepo urra cuadabio. Se urra al Mesías, Mae mide. Aplazado. Se va a beber por urra ta la ñan de yara. Se urra Jesús, Señor de las Palmas, más o menos pepillara. Esa, peango ñande con ñantendé, güey, porque peango hebreo me oí, güey. Ustedes saben que la palabra Osanna, en la Biblia, vea, lleva. Añande hoy ya esta gina vea, santo vea, lleva. Santo es el Señor, Dios del universo. Ya es, ¿verdad? A ver, en un momento ahí, Osanna, jamás la eres, anda igual, pero ya galleta, tengo ya cocido, tengo ya terebe, tengo moya, la Osanna. Osanna coge y se te urra, upea dice.
La política la pues cuere ya anga intendente me pero vejina pendemos huracán pelle vejina bebé. Pelle de gallita pau bebejina. En la pende partido la pues cuere. Jalañan de yarara pues cuere. Muchas veces 0 kilómetros. Ya hurra llegué entonces. Se hurra el Señor de las Palmas. Jejep. 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 Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno. Por fin ya se ya entendé, mi va a decir la Osana. Así que el domingo, ni que nada, yo bebé, Padre, aquí mi palma, derrámele agüita, para que se santifique. No. Venir verdaderamente el domingo de Ramos es porque es agüeza, PM ya poco y vete y tapea, lleva peñan de yara esa caña de coago mi hijo, el único camino la icatujanguay shandé, la reicopona. Después arori jare andera pisacueran día. Pero la dice hina que la ya poco pedagógicamente 5 semanas. Hago angañe te teñan de jay cuaja ya es sí señor. Pero último domingo la hago de misa. A ver me mandó a poner que fue la resurrección de Lázaro. Quiere decir que tiene que haber una verdadera resurrección. Para que dice una nueva vida. Quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta y abrir los ojos. Y antes fue el ciego de nacimiento. Upea que dice la actuando de Sayan Baebe, no, upea que dice ñande, ya esa ponamos y peñan en esa tú, porque en da ya esa cuaitena, da ya esa cuasei añetete, va ese vaya y coñaina. Pentete va a ser yo que fuera, con ambas con importante la yiguaina, porque eso es lo que el Señor nos quiere preparar para que este domingo, en la fiesta patronal de ustedes, el Señor de las Palmas, todos nosotros como iglesia, y especialmente ustedes porque van a celebrar con el nombre de este hermoso nombre de su capilla, Osana, el que viene en nombre del Señor, de Yara, porque la indica tu que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Señor de las Palmas! Fuerte aplauso para ustedes. Bueno, haga entonces ñañembo y paiteta. Aña presentada venían de ya en Ondepe nuestras intenciones ante el Señor. Por la Iglesia, para que sea signo vivo de unidad y compromiso, roguemos al Señor. Por nuestros pastores, para que guíen con entrega al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por lo que se sienten solos o alejados, para que encuentren acogida en la comunidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que cada uno asuma su misión con responsabilidad y amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que seamos fieles en el servicio cotidiano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. En este momento presentamos al Señor el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Junto a ellos, ofrecemos también estos víveres, signo de nuestra solidaridad y compromiso con los hermanos más necesitados. Que estos dones expresen nuestro deseo de construir una comunidad más fraterna, donde el servicio y el compartir sean una realidad. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías.
ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Mira complacido, Señor, los dones que te presentamos, que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperamos tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama nuestro cura párroco? Con todos nuestros catequistas, agentes pastorales y todos los que trabajan por tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, por todas estas intenciones que nosotros hemos presentado aquí. Y sobre todo por los que ya han fallecido, como ya les dije, hoy quiero rezar por este señor, a quien ya le estuve acompañando también a toda la familia, ante la familia que despidió a Valentín. También todos los otros que nos están acompañando a través de nuestro primer canal, Ñandeyara Ñe. Tenemos las intenciones para rezar por Osvaldo Salinas, Basilio Brites, especialmente para que el Señor ya les tenga en su gloria. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita El pecado El mundo. danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No, Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
al recibir a Cristo en la Eucaristía, renovamos nuestro compromiso de ser servidores fieles. Que este alimento nos fortalezca para vivir en comunidad, sirviendo con amor, entrega y generosidad. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias.
infancia. Entonces, en este momento vamos a agradecer al Señor nuestra Eucaristía. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu sangre. Gracias, Señor, porque nos has hecho caminar en estas semanas para poder recibirte a ti como Señor de las palmas, como nuestro Mesías. Vamos a gritar de euforia, Señor, recibiéndote a ti como nuestro único Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, aleluya. Gracias, Señor, porque nos ayudas a nosotros a entender que nuestro camino de salvación es venciendo todas tentaciones que se nos presentan en nuestra vida. Te agradecemos también, Señor, porque nos ofreces tus mandamientos para que podamos vivir las leyes, para que podamos vivir tus reglas y normas que nos ayudan a vivir auténticamente en la libertad de los hijos de Dios. Que recibamos, Señor, esa fuente de agua viva que nos regalas. Eres tú, Señor, esa fuente que sale de lo más profundo de nuestro corazón en la medida en que nosotros te aceptamos a ti como nuestro Señor y Salvador. Y ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos. Que esa ceguera espiritual, que esa ceguera, Señor, que no nos deja comprometer como hijos tuyos, en este momento desaparezca. Ábrenos los ojos, Señor, fortalécenos espiritualmente y especialmente te pedimos que sea un encuentro de resurrección. Hoy, Señor, tú nos llamas para cambiarnos nuestro nombre. Nueva identidad. Desde ahora ya no serás Abraham, serás Abraham. Ayúdanos, Señor, que podamos cambiar, que podamos ser diferentes, que dentro de nuestra descendencia nosotros podamos dejar y continuar con los valores y principios que hemos recibido de nuestros padres y que hoy también nosotros vamos transmitiendo en herencia de generación en generación. Bendícenos, Señor, bendice nuestra comunidad, bendice nuestra familia, bendice este seguimiento que te estamos haciendo y fortalécenos, Señor, en cumplir siempre tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Señor de las Palmas, Señor de las Palmas, Señor de las Palmas. ¡Viva el Señor de las Palmas! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, vamos a sentarnos un poco y vamos a escuchar ahí a nuestros delegados encargados de la comunidad. Tome Miñan de la Visocuera y a mí, cómo andamos con todos los festejos de nuestra fiesta patronal. Buenas noches para todos. Gracias, Padre Víctor Cabañas, por venir a compartir con nosotros en esta hermosa tarde, noche, en nuestra fiesta, por ser tu sí. Muchas gracias, Padre. Gracias a usted, gracias. La comunidad te quiere regalar
Bueno, muchísimas gracias. Todo con nombre y todo, nombre y apellido. Así que a ver, no montamos ese IBA, Por lo menos a desayunar más lleva. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por su sí, padre. También agradecemos a los monaguillos y sus padres que siempre tienen la predisposición en el servicio. Muchas gracias. La mesa, preparar todo el templo para que podamos vivir nuestra fe en comunidad. Muchas gracias. A la ministra de Eucaristía también por su servicio de siempre. Muchas gracias. También agradecemos al coro Los Ángeles de San Antonio que hoy vino a compartir con nosotros, a alegrarnos nuestra celebración. Muchísimas gracias. Hoy en el 8º día está con nosotros invitado para venir a compartir con nosotros nuestra fiesta, la comunidad de San Antonio. Muchas gracias. Hombre valiente del Rosario, que hoy estuvo haciendo el Rosario. Muchas gracias. Madre que ora por sus hijos de la comunidad y la comunidad parroquial. Muchas gracias. Sagrada Familia, la comunidad Sagrada Familia, muchas gracias. Virgen de las Mercedes, San Juan Bautista, muchas gracias. San Francisco de Asís Reducto, muchas gracias. Mañana, noveno día, estará con nosotros el diácono Ignacio Medina. Están invitadas la comunidad María Auxiliadora, Capilla Cacupemí de Capiatá, Grupo de Administración Económico, Comerciante de la Comunidad, Estacionero de la Comunidad y Estudiante Bíblico del Colegio San Jerónimo. Así es que, y estará alegrando los ministerios de música de la Capilla de Cacupemí. Así es que estamos todos invitados nuevamente mañana para seguir viviendo nuestra fe, esperando nuestra fiesta. Mediante las actividades realizadas es que podemos solventar los gastos de nuestra comunidad. Recordarles que tenemos aún disponible nuestra rifa tradicional de 22 premios por tan solo 10.000 guaraníes. Y las adhesiones para el almuerzo del Domingo de Ramos, asado de vacío con ensalada, 35.000 guaraníes. Todas las ganancias para que podamos cubrir los gastos y mantenimiento de nuestra comunidad. Así es que como comunidad estamos todos invitados a venir a vivir nuestra fe el Domingo de Ramos, compartir, alegrarnos y por sobre todo compartir en comunidad como hijos de Dios. Muchas gracias. Bueno, tú bebes algunos nombres de algunas comunidades que están invitados aquí. Nunca se invita. Bueno. Nosotros sí, pero si una vende otra gente, pues, otros no se invita, porque está en la comunidad cuera. Bueno, muy bien, les felicito. En otras comunidades ya nos conocemos, ¿verdad? Y eso es lindo. Entonces, celebrar siempre nuestra fe es muy importante juntos. Y como yo le decía, en abril, ahí, orero, 4 años como primer canal católico del Paraguay, abril. Así es que agradecemos a Dios toda la riqueza tan linda que se puede hacer para evangelizar por medio de los medios de comunicación social. Y nosotros, ¿cómo mantenemos ese canal? Porque después la de mantener tiene canal 24 horas, orero de cocina de transmisión, 24 horas. ¿Quiénes ya vieron Yarañe? Ya es a mí, pero a mí la vende po. Hoy algunos no han pensado, me han llamado a Capeteta Carrera Baqueta, ya. Bueno, todito, la gran mayoría veo que ya conocen que este trabajo hemos comenzado hace 4 años. Y agradecemos verdaderamente a Dios. 3 maneras como nosotros mantenemos el canal: a través de las publicidades de los cristianos católicos o todos los que quieran colaborar como empresa. Entonces, como IPP y publicidad.
Entonces, que más que poner una tarifa, ¿verdad? Porque nosotros simplemente lo que necesitamos es pagar los gastos para poder evangelizar, hacer llegar la palabra de Dios. Entonces ponemos ahí la publicidad de las empresas. La segunda manera es siendo padrino o madrina. Y eso también, cada uno de acuerdo a su bolsillo, ¿entienden? O sea, no es que se le dice tanto remeana, sino que cada uno libremente, con ese deseo, como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Pesa hoy era la ore título ore la ñande yarañe. Ya repetí mí, ay de mí si no evangelizara. Opea que dice hina, ñamos sarambias allá y cuacá, veñan de yarañe entero este, bendica tú y la yagüero quininino, la ñande yagüere coro, veñan de yara gracia, y cuacá entero este, ay de mí si no evangelizara, ñande de San Pablo. Y luego la tercera manera, japeaba venda belleza salvamos, ay porque na pepe con la se alcancía. Esa camisa y que vea otro todo ese que venga vendo mañana si la se alcancía reina. Bueno, vea bien manejar si no andamos ahí con ahí. Bueno, esa es la tercera manera, siempre cuando vamos a todas las comunidades, cada uno entonces de acuerdo a sus posibilidades también puede ayudar para que la evangelización siga. Y yo les puedo decir que el Señor obra maravillas cuando todos nos unimos. Por eso que me gusta lo que están haciendo ustedes también. Y donde yo me voy y pregunto, vaya me vemos a la de comunidad, vaya me perecopea, vaya me perecopea, sabe, ni no página de Costa Puebla, el año que viene, ayuyeta ya, si mi talleta el año que viene. Pero pea o pamana, pero yo revoca pamana y piso pamana Costa Puebla y ahí, listo va. Dale, fuerza. Ahí entonces comunidad, ánimo, fuerza. Entonces, jacuetere ahí en Davere, con el yo más dice igual. Ah, que vea. Esta vez va a votar en un año. Ánimo y fuerza, gente. Bella es agüey, se lleva pesa manteco y catutañan de ella lleva. Este es verdaderamente el Mesías de nuestra vida. ¿Por qué? Y porque como comunidad trabajamos juntos y queremos lo mejor para Dios. Y queriendo lo mejor para Dios quiere decir que nosotros queremos lo mejor para nuestros hermanos. Que así sea. Bueno, ya llevamos ahí de pie, entonces, allá por allá en oración final. Después me dijeron ahí los fotógrafos aquí de la comunidad, estaban dos jóvenes ahí. ¿Dónde están? Bueno, después ellos nos invitan, ¿verdad? Para hacer la foto por grupo. Ellos nos van a invitar, así entonces, para que todos tengan después dice su recuerdo y para que todo se pueda alzar en la red aquí de la capilla. Y por nada, pues felicitarme a Perecola, vende equipo de comunicación. Y sobre todo después me van a enviar también para que yo pueda transmitir también todo eso por nuestro canal de televisión, ¿está? Porque siempre donde vamos, siempre nosotros hacemos también conocer, porque en todo Paraguay más oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que alimentados en la tierra con este sacramento, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir esta bendición especial en este tiempo de Cuaresma. Sé propicio, Señor, hoy con tu pueblo, para que de día en día rechace lo que te disgusta y está mal porque nos lleva al pecado, y así tu pueblo encuentre la alegría en tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, ¡viva! Y viva María, ¡viva! Y viva el Señor de las Palmas. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes. Hermanos, hemos sido alimentados con la palabra y el cuerpo del Señor. Vayamos con alegría a vivir nuestra fe en comunidad, siendo servidores fieles en lo pequeño y en lo grande. Nos retiramos luego del canto final.
Santo